Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cifras oficiales señalan que más del 30% de las víctimas de un delito no conocen sus derechos. Menos del 6% sabe que puede exigir la reparación del daño. Hoy le vamos a decir cuáles son las vías legales para hacer efectivo el derecho a la reparación del daño, esta garantía de la víctima desde la reforma constitucional de 1993 y uno de los principales objetivos del nuevo sistema de justicia penal. Soy Verónica González, comenzamos. Precisamente para hablar sobre el tema de hoy invitamos a la maestra Gabriela Ortiz Quintero. Ella es consultora para la reforma del sistema de justicia penal acusatorio en México y profesora de este Instituto de la Judicatura Federal. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Durante mucho tiempo, quizás 2 siglos, se dejó de lado esta figura de la reparación del daño y por fin, después de varias reformas a la Constitución, ya está establecida por fin en el artículo 20 constitucional. ¿Pero qué implica la reparación del daño? Bueno, sí es muy interesante como planteas. La reforma constitucional de 2008 precisamente viene a reflejar todas las demandas históricas y el reconocimiento a la marginación que tuvo la víctima como sujeto dentro del proceso penal. Entonces, uno de los derechos que son fundamentales en cuanto a la calidad de víctima, que se tenga calidad de víctima, es la de la reparación del daño. La reparación del daño está contemplada en todas las leyes sustantivas, es decir, en todos los códigos penales, ya sea los estatales o el Código Federal, y se establece como parte de las sanciones pecuniarias que tiene el imputado o en todo caso el sentenciado. Entonces, bueno, la reparación del daño viene a ser un concepto bastante complejo, en el sentido que muchas veces se cree que esta reparación solamente implica dinero, un pago, una indemnización, y en realidad va mucho más allá. La reparación del daño también puede ser atención psicológica, atención médica y algún otro tipo de, digamos, de seguimiento o terapia a la que, bueno, sea necesario y que demande la víctima en su caso y que el juez considere que sea necesario. A partir de estas reformas en donde se le da, pues no que se le da, se le reconoce, ¿no?, más derechos a la víctima, ¿qué obligaciones surgen, digamos, para el Ministerio Público, para los jueces? Porque no es una opción esto de la reparación del daño. Bueno, yo quisiera, para contestar tu pregunta, plantear o establecer como precedente el nuevo marco normativo que existe en relación a las víctimas y a la reparación del daño. En primer término, sí tenemos el artículo 20 constitucional que establece cuáles son los derechos de la víctima y que viene, bueno, en el marco de esta reforma, ¿no? Es interesante ver cómo tenemos ahora la Ley General de Víctimas a partir de enero del año de 2013, el Código Nacional de Procedimientos Penales que entra en vigor a partir de junio de este año, y ahora también tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece, digamos, la figura o incorpora el ámbito judicial o jurisdiccional dentro de la ejecución de la pena. Y en el marco de la ejecución de la pena, nosotros tenemos precisamente la reparación del daño, una vez, digamos, que el tribunal o el juez de juicio oral dicta la sentencia y establece como parte de la sentencia esta reparación del daño, se pasa precisamente al juez de ejecución. Entonces, en este caso, ¿qué obligaciones tienen las partes? Bueno, de inicio está el Ministerio Público, quien está obligado a solicitar la reparación del daño. ¿Desde qué momento lo hace? O podríamos pensar que él ya está ponderando en qué va a consistir la reparación del daño. Diríamos que desde la etapa intermedia, cuando presenta formalmente la acusación ante el juez de control, ahí ya empieza a ofrecer pruebas u ofrece pruebas para acreditar la solicitud que haga respecto a la reparación del daño. A quien le toca posteriormente la ejecución de la misma es precisamente al juez de ejecución, mismo procedimiento que se realiza en el ámbito, pues, de la ejecución penal, ¿no? ¿Qué sucede si el Ministerio Público, digamos, está la víctima que ahora ya tiene un papel más activo y la víctima está sintiendo como que el Ministerio Público no le está representando bien y como que no está pidiendo esa reparación del daño que la víctima considera que necesita?
Bueno, está la figura del asesor jurídico, que es una figura novedosa, digamos, dentro de los sujetos procesales y dentro del nuevo proceso penal. El asesor jurídico es la persona que, por excelencia, digamos, el abogado, que puede ser público, que el Estado le otorgue a la víctima, o que puede ser un abogado postulante privado, va a ser quien pueda representar los intereses de la víctima de inicio ante el Ministerio Público cuando exista algún tipo de conflicto o alguna discrepancia en la visión que se pueda tener del proceso del caso, y también ante el órgano judicial. No es precisamente, por ejemplo, el tema de reparación del daño, pero es interesante, ¿no?, ver que existen audiencias, por ejemplo, de impugnación sobre resoluciones que pueda hacer el Ministerio Público, en los cuales es el asesor jurídico de la víctima quien la solicita y litiga, digamos, contra el Ministerio Público. Entonces, esto también es interesante porque la víctima tiene una representación específica dentro del proceso y no solamente está a expensas, digamos, de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. Esto sobre todo cuando existe algún tipo de arbitrariedad y de discriminación por parte del Ministerio Público, o que la víctima considere que es de esta manera, ¿no? Y también, digamos, es un proceso novedoso, es interesante ahora todo el tema que está vinculado también a la reparación del daño en cuanto al Sistema Nacional de Víctimas, en lo que concierne a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Que ahí también se habla de un fondo en el cual para que tengan acceso. Cargo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ahondar más en este tema, porque es muy importante esto de la reparación del daño en lo que tiene que ver con este fondo que existe, ¿no? Vamos a la pausa y de regreso también le tenemos un resumen de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, regresamos con más. Continuamos. Como todas las semanas, le presentamos lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy, la reparación del daño en el nuevo sistema penal. Conferencia Derecho a no declarar contra sí mismo desde la perspectiva filosófica. Ante jueces, magistrados y sus equipos de trabajo, el catedrático e investigador del ITAM, Germán Zúcar, señaló que el derecho al silencio es una pieza clave en un proceso judicial. No solo es una garantía procesal penal de las más importantes de las que goza un individuo sometido a un proceso penal, yo me atrevería a decir, y es parte de lo que quiero desarrollar, de que cuán robusto o poco robusto esté garantizado este derecho en el conjunto de los derechos que definen el debido proceso penal, nos define la filosofía misma de los derechos humanos que tiene un sistema procesal penal. 34º concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito. El lunes 3 de octubre, en la primera etapa del concurso, se aplicó el cuestionario sobre conocimientos generales. Los aspirantes resolverán un caso práctico el 31 de octubre y en el mes de noviembre se realizará el examen oral. Seguimos conversando sobre la reparación del daño y quedó pendiente la pregunta de cómo funciona este fondo que existe para reparar el daño. Bueno, como comentaba anteriormente, la Ley General de Víctimas que establece, bueno, ahora esta comisión ejecutiva que de alguna manera asume las veces y las facultades que anteriormente tenía Províctima, tiene este fondo de reparación del daño para las víctimas. Sobre todo, en términos generales, el presupuesto está vinculado a que, por un lado, sean víctimas de delitos graves y, por otro lado, que no haya existido, se hayan agotado, digamos, las instancias previas para la reparación del daño y no se haya obtenido la misma, ¿no? Entonces, para acceder se tiene que seguir con un procedimiento específico que establece el Sistema Nacional de Víctimas, como el registro y presentar una serie de requisitos. Lo que ha sido interesante que ha sido mínimo el acceso, digamos, de las víctimas a este fondo. Sí, precisamente es lo que se ha escuchado, que ahí está el dinero, pero no se ha ejercido, digamos. Claro, entonces, bueno, a partir de esto sí existe
considero que es un gran avance que exista este fondo y la intención del Estado y las instituciones del Estado de asumir que hay personas y sobre todo que son víctimas de ya sea de delitos graves o de derechos humanos que no van a encontrar una vía diversa para acceder a la reparación del daño más que a través del Estado, ¿no? Entonces esto definitivamente es un gran avance. Ahora por ahí hay propuestas de reformas, sobre todo en el Senado circulando, de diferentes legisladores, sobre todo para que a partir, digamos, de estos 3 años de esta nueva ley y de la estructura que esta contempla, bueno, se puedan facilitar o, digamos, desburocratizar los mecanismos para el acceso. Que sea más fácil sí, acceder a que este sea fondo. más, Claro. sí, en pocas palabras, que sea más fácil y más accesible. Bien, pues eso es muy positivo para las víctimas y, como dices, un gran avance. Claro. Ahora, retomando un poco esto del proceso, Ajá. ¿en qué momento se presenta esta solicitud para que se repare el daño? Bueno, te comentaba anteriormente, en el bloque anterior, que cuando un caso, por ejemplo, en un proceso penal, cuando se decide ir a juicio, es decir, que las partes previamente, dígase Ministerio Público y Defensor, no llegaron a algún acuerdo para realizar alguna solución alterna y deciden irse a juicio, en el momento en el cual oficialmente, digamos, o formalmente se solicita la reparación del daño es en la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público formula la acusación. Ahora, hay momentos que pueden ser previos y momentos que son pues muy interesantes porque sí tienen que ver con la justicia pronta y expedita, ¿no? En el nuevo sistema de justicia se establecen, y esto se vincula a otra ley, que es la Ley de Mecanismos, que establece, digamos, todos los mecanismos alternativos de solución de controversias y que tiene que ver precisamente con la reparación del daño. Te pongo un ejemplo muy simple y muy cotidiano, ¿no? A mí me roban mi bolso, me roban mi cartera y el dinero, y en realidad lo que yo quiero es que me devuelvan el dinero, mis cosas. O sea, eso es algo, bueno, ¿No muy quieres que la lógico persona y vaya a claro. la cárcel? Nada. No, Tú no, lo no. que quieres es que te regresen Diga, lo que es tuyo. Claro, digamos en términos generales. Entonces, si a mí me plantean como víctima o ofendido que me voy a tener que ir a un proceso judicial que quizá va a tardar larguísimo. un año, la verdad es que desisto. O sea, yo diría, miren, mejor Sí. aquí lo das por dejamos y no hay perdido. no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, los mecanismos alternos que incluso operan desde las procuradurías o desde el Ministerio Público están muy centrados en la reparación del daño. En ciertos delitos, ya el Código Nacional establece, por ejemplo, en qué delitos se pueden celebrar o tramitar acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso a prueba, en la que se establece un plan de reparación por parte del imputado, tienen que ver con la reparación del daño y con el reconocimiento de que lo más importante en un proceso, quizá para resolverlo, es que haya satisfacción de ambas partes. Lo digo ¿por qué? Porque la víctima se va a sentir y va a estar reparada o restituida en cuanto a los daños o a sus derechos, y por otro lado el imputado, bueno, va a tener la posibilidad, digamos, de decir a las instituciones, tengo voluntad y asumo y me hago cargo del daño que causé y lo realizo. Entonces, tenemos como una gama bien interesante de oportunidades, un abanico muy interesante de oportunidades en lo de la ley de mecanismos, ¿no? Y que se incorpora y está totalmente vinculada pues al proceso penal. Otra instancia, bueno, sería ya el abreviado, el procedimiento abreviado, que bueno, que opera básicamente, la sentencia opera como la sentencia en un juicio. No estamos hablando de un mecanismo alterno, sino de un mecanismo de aceleración procesal o determinación anticipada en la cual se tiene la sentencia y bueno, y se pasa en todo caso a ejecución. Vamos a hacer otra pausa y de regreso nos comentas esta parte también muy interesante. ¿Qué sucede cuando el imputado finalmente es absuelto? ¿Quién repara el daño? De todas maneras se tiene que reparar el daño, ¿no? Vamos a la pausa y nos explicas esta parte. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos con la agenda de la Escuela Judicial. No se vaya, estamos en la Escuela Judicial, regresamos con más.
Continuamos. Iniciamos el último trimestre de 2016 y a continuación le presentamos los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy, la reparación del daño. Entrega de la presea ministro Guillermo Guzmán Orozco. La cita es el miércoles 19 de octubre a las 17 horas en el auditorio del Instituto de la Judicatura Federal. Organiza la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional de los Derechos Humanos. El evento se realizará los días 19, 20 y 21 de octubre en el auditorio del edificio Espejo, anexo al edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El registro se amplió de 350 a 500 personas. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para participar en obra colectiva Los Derechos Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las bases para participar están en la página web del Instituto www.ijf.cjf.gov.mx. La fecha límite para enviar los textos es el 30 de octubre de 2016. Primer Encuentro Nacional de Magistrados y Jueces Federales sobre Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia. Se llevará a cabo los días 3, 4, 7 y 8 de noviembre en la Ciudad de México de 9 de la mañana a 8 de la noche. El programa está disponible en la página web del Instituto. Estamos en la parte final del programa hablando sobre la reparación del daño con la maestra Ortiz y quedaba pendiente esta parte que a mí me gustaría que nos precisara. Yo tenía la duda, ¿qué sucedía cuando el imputado es declarado absuelto? Pero me decía que, bueno, en esos casos pues ya no sucede nada, digamos, no hay reparación del daño. Digamos, como comentábamos al principio, la reparación del daño entra dentro del marco de las sanciones, ¿no? A las cuales es acreedor una persona que es sentenciada, y que la sentencia causa ejecutoria por la comisión de un delito. En todos los códigos penales, dígase el Código Federal o los códigos de las entidades federativas, se establece quiénes son los obligados a la reparación del daño. A lo que hay que entender, por ejemplo, que cuando fallece, por ejemplo, el acusado, bueno, la responsabilidad penal no se puede trasladar a otra persona, ¿no? Lo que sí se puede trasladar a otras personas es precisamente la obligación de reparar el daño. Entonces, en los códigos penales se establece quiénes son los obligados a hacer estas reparaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, de entrada es el sentenciado o la persona que cometió el delito y que haya esta sentencia ejecutoria que hable de ello, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, cuando se tratan de menores de edad, los tutores, los padres, los tutores, en el caso de las personas que sean incapaces también. Y hay otra serie de hipótesis bastante interesantes que tienen que ver con las personas, por ejemplo, que dependan laboralmente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el chofer de una empresa de transporte es quien comete, por ejemplo, unos daños? Bueno, aquí la empresa se tiene que hacer responsable, ¿no? Lo mismo pasa, habla de directores de talleres y de centros de trabajo que puedan, digamos, que puedan estar involucrados a través de una persona en la comisión de un delito, son quienes van a estar obligados a hacer la reparación del daño, ¿no? Entonces, esto es interesante, pero sí, lo que sí es importante tener en claro, que para que una persona sea acreedora o pueda exigir en líquido, digamos, la reparación del daño, tiene que haber de por medio una sentencia ejecutoriada o un acuerdo, digamos, un acuerdo relativo a los mecanismos alternos, ¿no? Que se puede realizar en sede ministerial, dígase en las procuradurías o frente al juez de control. Pero hablando, digamos, del concepto original de reparación del daño es a través de una sentencia y el órgano jurisdiccional, que es la parte novedosa, encargado de dar seguimiento a la misma, es el juez de ejecución penal.
En esta parte se nos acaba el tiempo y tenemos dos temas, esta parte de la ejecución penal y yo quisiera también que habláramos de capacitación, entonces vamos con la ejecución. Bueno, yo creo que están muy vinculados y se puede ser muy breve al respecto. La ejecución penal es súper novedosa, digamos, en el nuevo esquema de la ley nacional. Habla precisamente de la reparación del daño, de cómo, bueno, la persona ya cuando está en ejecución va a reparar el daño en acuerdo como se haga en audiencia con el juez de ejecución. Ahí, por ejemplo, la persona sentenciada tiene a su representante, que va a ser un defensor público o un defensor privado, y que en audiencia pública frente al juez de ejecución puede plantear un plan de reparación del daño si es que la persona no lo puede hacer de inmediato, ¿no? Si es que no puede reparar el daño inmediatamente. Y hay otro tipo de concepto aquí que se me hace muy novedoso, pero no quiero dejar de mencionar en la ley de ejecución, que es la de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un paradigma, un nuevo paradigma respecto a la justicia y que está vinculado a las necesidades de la víctima. Muchas veces la víctima no necesita que le paguen, no necesita como reparación del daño una indemnización, a veces tiene otro tipo de necesidades que tienen que ver con seguridad, con no repetición, como les comentaba anteriormente. Entonces, también la ley de ejecución habla de justicia restaurativa como parte, digamos, como una forma de resolver el conflicto, pero sobre todo de satisfacer las necesidades que pueda tener la víctima a partir de la comisión de un delito. Y esto también tiene como un impacto social, ¿no? Más allá de la víctima y del caso concreto. Enorme. Lo que tenemos que entender como sociedad, y creo que la reforma al sistema es una gran oportunidad, es que castigando a las personas no se va a recuperar o no se va a recomponer el tejido social, ¿no? Los delitos en general son una serie de conductas muy diversas con diferente grado o nivel de lesividad y que va a impactar o incidir en diferentes necesidades en las personas, dígase en las víctimas. Entonces, sí, yo creo que estamos ante una gran oportunidad como sociedad para gestionar nuestros conflictos, ¿no? Que finalmente cuando hablamos de delitos estamos hablando de gestión de conflictos. Para esto necesitamos capacitación, ¿no? Que es el otro Aquí viene punto. El tema, claro, y siendo usted profesora de este instituto, ¿hacia dónde debe ir la capacitación en esta materia? Bueno, la capacitación tiene que ver sobre todo no solo con el conocimiento de las normas, porque considero que uno como abogado desde su casa puede estudiar, aprenderlas, ¿no? y saber. Lee las normas y ahora, bueno, con el Internet, que es una herramienta fabulosa, uno puede aprender y digamos, saciar esa necesidad. Creo que la capacitación tiene que estar muy orientada a la generación de nuevas prácticas y nuevas formas de ser y de hacer, ¿no? Como operadores del sistema, como personas involucradas en la administración de justicia y sobre todo orientadas a que tenemos un sistema de justicia que nos ha costado mucho transformar y tener actualmente, mucho más accesible y mucho más respetuoso de derechos humanos y mucho más transparente a la ciudadanía. Entonces, a partir de lo que yo he visto y en lo que yo he trabajado, yo creo que sí tenemos que orientar la capacitación no solamente a contenidos normativos o doctrinarios, sino también a ese trato que nosotros estamos dando a los usuarios del sistema de justicia y cómo realmente esta transformación redunda en hacerla mucho más accesible, mucho más entendible y mucho más satisfactoria para los ciudadanos. Toda una tarea de convencimiento. Así es. Maestra Ortiz Quintero, pues muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues esperamos vernos pronto por estos rumbos. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias también a usted por su atención. A nombre de todo el equipo de producción, les recuerdo que lo esperamos la próxima semana con las actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.